Hola, bienvenidos a todos a Casa Noaj, Comunidad Noágida en Argentina, Buenos Aires. Nuestro director, te cuento quién es el Moré Yohanan Beckman. Estamos en la Parashá Bo. Damos gracias a Hashem porque estamos avanzando con las porciones semanales de la Torá. Ya estamos en la tercera porción semanal de la Torá del libro de Shemot, de Éxodo, y esta Parashá se llama Bo. ¿Qué quiere decir Bo en hebreo? Quiere decir ven. Les invito entonces a leer la Torá. Shemot, capítulo 10, versículo 1, también conocido como Éxodo. Hashem le dijo a Moshe: ven a lo de Paro, pues yo hice que él y sus sirvientes se pusiesen tercos para mostrarles estas maravillas mías bien dentro de ellos. Acá vemos que aparece la palabra Bo, que es ven. Lo primero que uno se pregunta en este versículo cuando empieza, que Dios le dice a Moshe: ven a lo del faraón. No le dice anda a lo del faraón o ve a lo del faraón, sino que le dice ven a lo del faraón. Esto lo vamos a explicar al final de esta parashá, de esta reflexión que vamos a sacar. ¿Por qué Dios le dice ven a lo del Paro, ven a lo del faraón, y no le dice anda o ve a lo del faraón? En la parashá anterior hemos visto las plagas que Hashem le mandó a Egipto. Las plagas, habíamos llegado hasta la de granizo, 7 plagas en la parashá Vairá. Ahora comienza esta porción semanal de la Torá y faltan 3 plagas de las 10, que es la de langosta, también la de oscuridad y la última, que también es la plaga de los primogénitos. Fíjense también que en el versículo que hemos leído, aparte de la palabra Bo, que es ven, a lo del faraón, también dice yo hice que se pusiese terco el corazón del faraón. Y cada plaga que pasó, cada plaga que hemos leído, cada plaga que uno lee en la Torá, dice cada vez que pasa una plaga y el corazón del faraón se puso terco y no dejó salir al pueblo de Israel. El corazón del faraón se puso terco. Y siempre con lo mismo. Y ahora vamos a ver también ese tema de por qué el faraón siempre está repitiendo y recalcando la Torá que se puso terco. Y parecía que antes de la octava plaga, que era de la langosta, el faraón iba a dejar salir al pueblo de Israel, pero él quería dejarlo salir. A Moshe le dice: bueno, voy a dejar salir solamente a los mayores, no quiero que vayan los niños, los jóvenes, tampoco los ancianos, para que ustedes vayan a hacer sacrificio a su Dios, lo voy a dejar salir. El faraón le dice una cosa a Moshe, tengamos en cuenta esto: el faraón de Egipto era un astrólogo especialista, que podía leer los planetas, podía fijarse en la astrología para como saber el futuro, saber el masal, traducido como suerte, que en realidad no es suerte, sino como, entre comillas, el destino del pueblo de Israel. Y él dice: vi la suerte que va a tener el pueblo de Israel cuando salga de Egipto y vaya al desierto. Veo muerte, veo sangre, veo un planeta que se llama Raak, que está previendo que el pueblo de Israel va a morir en el desierto porque lo veo en sangre. Esta estrella que el faraón vio, que se llama Raak, que significa sangre, y que él decía van a morir, pero él no sabía, no tenía en cuenta que Hashem cambió el masal, cambió esa suerte, cambió ese destino del pueblo de Israel por la sangre del Brit Milá. Así dicen los sabios, por la sangre del Brit Milá, porque ellos antes de entrar a Eretz Israel, ese era el cambio que hacía Hashem a lo que el faraón estaba previendo. Entonces acá hay algo muy importante, porque muchos creen en la astrología, muchos creen en el tema de los signos, del significado de los signos. También la gente busca también saber cuál es su carta astral, su numerología y todo eso. Pero bueno, acá hay algo que tenemos que saber, que todos nacemos con un masal, con una energía determinada, de acuerdo al día que nacés, de la luna que es, del día que es, del planeta que rige. Pero eso no tiene que limitarte a hacer el tikkun, hacer la reparación que venimos a hacer. Porque muchos se quedan como que, bueno, yo nací bajo este signo y este signo predomina el mal carácter, o este signo predomina, no sé, la desprolijidad, o este signo predomina la timidez, y así cada signo. Pero Hashem dice una cosa:
que él pone al pueblo de Israel sobre los astros. Sobre los astros, o sea, el destino del pueblo de Israel era que iban a morir en el desierto. Y era verdad lo que el faraón estaba previendo, mirando la astrología, pero Hashem, a través del pacto que hace el pueblo de Israel, cambia su masal, cambia su suerte, cambia su destino, y esa sangre que veía el faraón se convierte en la sangre de la circuncisión que iban a hacer antes de entrar a la tierra prometida. Así es el Midrash. Faraón previó de acuerdo a la astrología y a las leyes naturales. Mas Hashem elevó el destino del pueblo de Israel sobre las estrellas y los condujo por el desierto con milagros. Y esto mismo que le pasa al pueblo de Israel, en Bereshit, en el capítulo 15, también vemos la misma historia con Abraham. Abraham estaba destinado a ser estéril. Él no podía tener hijos. Según los astros, según las estrellas, según el día que nació, según su signo, según todo eso, él iba a ser estéril. Pero ¿qué pasó? A través del pacto que él hizo con Hashem, y cuando él se circuncidó y no se llamó más Abraham, sino que se le agregó una letra hebrea, que es la letra Hei, que es ahora iba a ser Abraham, padre de multitudes, él cambió su masal, cambió su suerte, cambió su destino. ¿Qué pasó ahí? Hashem dice que lo puso sobre las estrellas para que no lo rijan. Acá también, ¿qué fue lo que el faraón previó? ¿Qué cambió? Fue que también se iban a circuncidar, igual que Abraham, el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, se iba a hacer el Brit Milá, se iba a circuncidar. Entonces Moshe tiene que de nuevo levantar su brazo, dice que vino un viento y trajo langostas a Egipto, que tapizaron el piso quedó tapizado de langostas, y que vinieron a comer lo poco que había quedado de alimento después del granizo. Acuérdense que la séptima plaga fue el granizo, que era de agua y fuego. Ese granizo rompió árboles, rompió también cosecha, pero eso poco que había quedado, que había dejado el granizo, venía a comerlo la langosta. Y se le llenó las casas de langosta, se le llenó los patios de langosta, las calles de langosta, por todos lados. Luego llega la novena plaga, que era la plaga de la oscuridad. Y esta, la diferencia que tenía, que todas las plagas duraban 7 días, y esta plaga, que era de oscuridad, duró solamente 6 días. ¿Por qué? Cuenta el Midrash, cuentan los sabios, que se reservó ayer un día para cuando el pueblo de Israel esté por cruzar el mar, cuando iban a escapar, cuando estaban escapando del faraón y de su ejército, dejó ese día de oscuridad. Hashem lo guardó, lo reservó para ese momento. Pero bueno, ese tema lo vamos a ver en la porción semanal que toque sobre la salida del pueblo de Israel. Ahora estamos con las plagas. Dice que esa oscuridad empezó cada día un poquito más densa, hasta llegar al tercer día, que no se podían mover los egipcios. Era una oscuridad que se sentía. No sé si alguna vez usted vivió una oscuridad así. Pero bueno, yo tuve la oportunidad y tuve una experiencia de entrar a una mina abandonada de oro. Y entramos 400, 500 metros dentro de una montaña, y cuando estábamos ahí me hicieron apagar todas las linternas, todos los celulares, y tuvimos que estar en silencio por 2 o 3 minutos para ver qué sensación era. Y la verdad que estábamos rodeados de gente, teníamos gente al lado de uno y no se lo veía, pero absolutamente para nada. Si uno se ponía la mano enfrente de su cara, no se veía la mano. Era una sensación media desesperante. Así todo es una experiencia que uno recuerda porque es algo que no es natural. Y fíjese, dice que los egipcios era tan espesa esa oscuridad que ellos no se podían mover. Y el que estaba parado dice que no se animaba a sentarse. Y el que estaba sentado no se animaba a pararse, no se paraba. Y ellos escuchaban ruidos de cajones que se abrían, puertas que se abrían. Y dice el Midrash que los hijos de Israel, ellos podían ver, lo acompañaba como una luz, y ellos entraban para fijarse dónde tenían las joyas los egipcios, porque luego se la iban a pedir. Ellos luego, vamos a ver más adelante, que le piden las joyas, porque acuérdense, la promesa era que ellos iban a salir con gran riqueza. Entonces va a llegar la plaga de los primogénitos. Siempre lo mismo, el faraón se endurecía, y siempre la Torá dice
y el faraón se puso terco y no dejaba salir al pueblo de Israel. Se le anuncia al faraón la 10ª plaga, y esta vez iba a tener que ir Moshe, iba a tener que ir al palacio del faraón para anunciársela. Entonces al faraón se le anuncia la plaga de los primogénitos. ¿Y qué es un primogénito? El primer hijo que tiene una mujer que sea varón. Ese es el primogénito. Y trae consigo una bendición especial. Y todos los que eran primogénitos en Egipto iban a morir. Esta no era una plaga más. La 10ª plaga no era igual que las otras 9 que pasaron. Y dice el Rebbe, la 10ª plaga era más que una demostración de poder divino como fueron las otras 9, sino que era para destruir y quebrar a Egipto y liberar al pueblo de Israel. Y había algo diferente en esta plaga. Las otras 9 plagas no afectaron al pueblo de Israel. Siempre dijimos, en la tierra de Goshen no hubo bestias salvajes, el agua era agua potable. Decíamos que si un judío estaba tomando agua y le daba a un egipcio, cuando tomaba el judío era agua potable, y del mismo vaso, si le daba a un egipcio, se transformaba en sangre. No hubo langosta, o sea, ninguna plaga afectó a la tierra de Goshen, donde vivía el pueblo de Israel. Pero esta vez iba a ser diferente. Esta plaga de los primogénitos también iba a afectar al pueblo de Israel. Es ahí que el pueblo de Israel iba a tener que cumplir con algunas normativas que se le iba a dar para que la muerte pase de largo, pase por alto las casas de los hebreos. Entonces Hashem le dio instrucciones a Moshe y le dijo que santifiquen la luna, la santificación de la luna, el Rojodesh, luego que preparen el sacrificio. Y no era cualquier sacrificio, el sacrificio iba a ser un cordero, que lo ataran al cordero, que lo tengan en observación 4 días, porque va a ser el sacrificio de Pesaj. Luego ellos iban a tener que con ese cordero, con la sangre de ese cordero, panzarla, el lintel de la puerta, y esa iba a ser la señal para que la muerte no entre a la casa de los judíos y mate el primogénito. ¿Cuál era la deidad que más querían los egipcios, que más le rendían culto los egipcios? Un cordero. Y ellos estaban viendo ahora que la deidad de ellos, el Dios de ellos, iba a ser sacrificado por los judíos. Y otra misbah, otro mandamiento, ¿cuál fue? Que se circunciden. Entonces fíjense, esta vez esta plaga era diferente. La última plaga, la 10ª, también iba a afectar al pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel tenía que cumplir con estos mandamientos. ¿Para qué? Para que la muerte pase de largo y no toque a sus hijos, a sus primogénitos. Y sea liberado, por fin sea liberado de la esclavitud de Egipto. De amargura, de esclavitud, de trabajo forzado, de sufrimiento, de lágrimas, de llanto. Hay mucho en esta parashá, como en todas las enseñanzas de la Torá. Pero yo quiero quedarme con algo, con una reflexión final. Cuando vemos que la Torá, que leímos el primer versículo, dice, venga lo del faraón, porque Hashem le estaba diciendo a Moshe, venga lo del faraón, le dice, ve a lo del faraón. Dice Rashi, comentarista de la Torá, Hashem le dice, ven conmigo, venga lo del faraón, ven conmigo, yo te acompaño, yo voy a estar con vos, porque dice que le entró temor a Moshe, porque no era fácil llegar hasta el palacio del faraón, y Moshe tenía que ir a enfrentar al faraón, y dice que tuvo un poco de temor. Entonces ayer le dice, ven conmigo. Y hay otra aplicación de los sabios más profunda, como Hashem está en todo lugar, es omnipresente, Hashem está en toda la naturaleza, todo lo que tocamos, todo lo que vemos, todo lo que respiramos, Hashem lo cubre todo, Hashem está en todos lados. Todo lo que vemos, todo lo que sentimos, está Hashem trayéndole vida continua a todo lo que vemos. Dios es el creador del mundo y conductor del mundo. Es un creador que no se deshace de su creación, sino que le da vida continua a todo lo que vemos y a nosotros mismos. Si Dios dejase de pensar un segundo en algo, en este micrófono por ejemplo, desaparece de una forma como que nunca hubiese existido. Entonces Hashem que le dice a Moshe, no tengas miedo, todo ese escenario lo pongo yo estoy contigo donde quiera que vayas y nada te va a pasar. Nosotros estamos en una situación negativa y necesitamos tener confianza para salir adelante. Tenemos que aferrarnos a Dios, tenemos que enfrentar algún problema, tenemos que ir de la mano de Hashem. Ven conmigo, te dice Hashem, yo te acompaño para que todo te salga bien. Yo siempre estoy con vos,
siempre uno es el que se aleja de Hashem. Hashem está siempre en todos lados, no está en un lugar, sino que está en todos lados. Su energía continua está en toda la creación, en todo lo que veo. Y la otra palabra que vimos cuando leímos la Torah era que Hashem dice: lo puse terco al faraón. Y cuentan los sabios, el faraón nació terco por su signo, como dijimos antes, por su masal, por su signo, por lo que venía a cumplir a la tierra. Todos nacemos con rasgos negativos en nuestro carácter y positivos. Y tenemos que equilibrar eso, tenemos que equilibrar los rasgos negativos, volverlos más positivos, y lo positivo potenciarlo para poder elevarnos espiritualmente. Para eso no son defectos. Todos tenemos, de los 12 signos, todos tenemos un poquito, pero del signo que me rige, del día que nací, del signo que soy, me rige más fuerte. Pero no es una traba, no es un karma como enseñan algunas religiones, y yo soy así y nadie me va a cambiar, sino que si cumples como cumplió Abraham, que hizo un pacto con Hashem cuando hizo el Brit Milá, la circuncisión, y Hashem lo puso sobre las estrellas, sobre los astros, sobre los signos, sobre tu masal. Hashem cambia ese masal. Hashem cambió la suerte de Abraham, Hashem cambió la suerte del pueblo de Israel en el desierto, que iba a haber muerte, le dijo el faraón, y hubo milagros. Y Hashem puede cambiar también tu masal, tu suerte, entre comillas digo suerte. Hashem puede cambiar la situación que está pasando. Él te dice: ven conmigo. Hashem está con nosotros porque está en todos lados. No tenemos que ir a ninguna parte del mundo, Hashem está en todos lados. Y dice Rashi, comentarista de la Torah, el masal se puede cambiar, es posible modificarlo a través de estas tres cosas: de la oración, la tefilá, de la caridad, que es la sedaká, y también de los méritos espirituales. Si nosotros creemos que Dios, el bendito sea, es creador del mundo y conductor, y que todo lo que pasa en el mundo y todo lo que me pasa alrededor mío es para bien, porque Él conduce este mundo y todo lo que hace es para bien, para mi elevación espiritual, no tengo que creer en la suerte como la enseña el mundo, en una carta astral que te pueda leer cualquier persona, sino que si sabes que estás cumpliendo tu misión, que estás haciendo lo que tienes que hacer, que Hashem te va a dar la sabiduría para elegir, como siempre decimos, de lo bueno y lo malo, y Hashem te va a poner sobre las estrellas, sobre los astros, sobre esas cartas astrales, ya no rigen más en tu vida. Lo que va a regir es la voluntad de Hashem, y las bendiciones de Hashem van a venir sobre nuestras vidas, como pasó con Abraham y como pasó también con el pueblo de Israel. Los milagros que vieron, nosotros también vamos a ver grandes maravillas en nuestra vida, en nuestro andar cotidiano. Que Dios, el bendito sea, te esté bendiciendo, también a tu familia. No te olvides de apoyar este canal, de seguir este canal, de seguir las enseñanzas. No te olvides de suscribirte, de dejar comentarios, darnos un like, también compartir este video. De esta forma vas a estar ayudando a difundir la Torah, la luz de la Torah y los 7 preceptos universales. Nos vemos en la próxima parashá.